Buenas noches. En esta oportunidad, mi grupo conformado por María Joaquina Yáñez, María Alejandra Fernández, Aiko Hati, quien les habla, le va a exponer la segunda parte del trabajo grupal de factores económicos que determinan la inflación. Bueno, como podemos ver en el índice tenemos la bondad de ajuste del modelo, luego el relajamiento de los supuestos, en el que encontramos heterocedasticidad, autocorrelación, error de especificación, luego de esto los test de detección que hemos realizado y por concluir, conclusiones y recomendaciones. Siguiente, por favor. Empezamos con bondad de ajuste. La ejecución del indicador o bajada de ajuste tiene como finalidad poder realizar una medición de la proximidad de la variable estimada y gorrito y la variable observada, que es la y normal, para poder afirmar si el modelo tiene un buen ajuste. Usaremos el coeficiente de determinación, o también llamado R cuadrado. Si es que este coeficiente es cercano a 1, se podría decir que se tiene un buen ajuste y los errores habidos no son considerablemente grandes. Por otro lado, de presentar una bondad de ajuste con coeficiente cercano a 0, podremos decir ya que el modelo tiene un mal ajuste, ya que la distancia del y gorrito estimado al y observado es grande debido a que los errores pues también son más grandes. Siguiente, por favor. Ahora, como vemos en la imagen, encontramos un coeficiente de delimitación R cuadrado de 0,9664, siendo un valor cercano a 1. Y de acuerdo a diversos estudios que hemos presentado en el trabajo en la parte 1, encontramos que un coeficiente de determinación mayor al 85% significa que el modelo mantiene una buena significancia y tiene una relevancia, por ende tiene un buen ajuste y los errores son mínimos. Ahora, también encontramos el coeficiente de determinación o R cuadrado ajustado. Este nos indicará el porcentaje de la variación de la variable dependiente, explicado por las variables independientes. Este será siempre menor o igual al R cuadrado. Encontramos que el R cuadrado ajustado es 0,9652, lo cual nos lleva a interpretar que el modelo está trabajando o tiene un buen ajuste y los errores son pequeños, aproximadamente 0,033 y 0,034. Ok, ahora con respecto al problema de estructura de covarianzas, vamos a comenzar con el tema de la heteroplasticidad. ¿Cuál es su definición teórica? En sí es un modelo básico de regresión lineal que establece como premisa fundamental que la varianza de las perturbaciones debe permanecer constante. Así, el problema de heterocedasticidad surge cuando este supuesto de varianzas constantes deja de cumplirse. En tal forma, este escenario, la varianza del estimador obtenido mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios, se ve claramente comprometida, puesto que para alcanzar la varianza mínima, una característica esencial de un buen estimador es necesario realizar una corrección utilizando el método de mínimos cuadrados generalizados. Siguiente, por favor. Ok, con respecto a la sospecha del problema, como actualmente señalamos en el análisis de las causas del incumplimiento de las hipótesis del modelo de regresión lineal, es primordial reconocer que muchos fenómenos de interés son por su naturaleza inherentemente heteroscedásticos, como por ejemplo la distribución del gasto, la renta, el ahorro, los beneficios empresariales, entre otros. Se ajustan más a una distribución heteroscedástica que a una homoscedástica. En cualquier caso, y más allá de la heteroscedasticidad inherente que pueden tener algunas variables, es prudente identificar algunas situaciones específicas comunes que la econometría empírica están asociadas a riesgo de heterocedasticidad, como por ejemplo el tema de la amplitud de las observaciones. Esto hace referencia a la diferencia entre los valores extremos de las observaciones en un conjunto de datos. Es decir, de que esta amplia amplitud indica que hay una considerable variación entre las observaciones individuales. Claramente esta variación puede ser indicativa de heterocedasticidad si la dispersión de las observaciones cambia de manera sistemática con respecto a los valores de una o más variables explicativas, con respecto a las variables de un modelo de regresión. Por ejemplo, si tenemos que observar los datos, se nota que la dispersión de los errores aumenta o disminuye en función del valor de una variable explicativa como el ingreso, el tamaño de la empresa, etc. Esto podría indicar la presencia de heterocedasticidad. En el segundo punto tenemos lo que es la construcción slash modificación del modelo original. Esto hace referencia cuando se abarca la estructura intrínseca del modelo, señalando que si las variables exógenas incorporadas efectivamente explican la variable endógena o si por el contrario han sido omitidas las variables importantes. En consecuencia, la especificación del modelo puede relacionarse con la presencia de heterocedasticidad. Siguiente, por favor. Ok, con el tercer punto tenemos en datos de sección cruzada. ¿Qué quiere decir? De que la heterocedasticidad en datos de sección cruzada se manifiesta cuando la variabilidad de las perturbaciones varía entre las diferentes unidades observadas y su consideración es crucial para realizar inferencias precisas en modelos econométricos. Vamos a presentar dos casos. El primero que tiene que ver con la relación entre el consumo y la renta. Entonces, estamos estudiando la relación entre estas dos variables para N familias. Por lo tanto, el razonamiento que podemos obtener es de que las familias con mayores ingresos tienen una mayor capacidad para decidir cuánto gastar y cuánto ahorrar, lo que resulta en una mayor variabilidad
en el gasto de consumo entre las familias de altos ingresos comparado con la de bajos ingresos. En el segundo caso tenemos lo que son las políticas de dividendos de empresas. ¿Qué pasa? Consideramos empresas que deciden qué porcentaje de sus beneficios deben repartir como dividendos. Pero, ¿qué es lo que pasaría si hay empresas con mayores beneficios que claramente tienen un margen de decisión muchísimo más amplio al fijar su política de dividendos? Lo que genera una mayor variabilidad con aquellos empresas por las cuales tienen beneficios muchísimo más bajos. Siguiente, por favor. En el cuarto, pero no menos importante, punto tenemos el efecto de la agrupación de datos. Esto se da cuando se agregan datos, es decir, se combinan observaciones individuales en grupos más grandes, por lo que puede ocasionar heterozasticidad. Y lo vamos a representar por un modelo. Supongamos que un investigador desea estimar los coeficientes de un modelo dado, el modelo 1, en donde el número de observaciones es n, como podemos ver en la primera ecuación, donde la perturbación distribuye de manera normal, con una distribución normal, en donde su valor esperado es 0 y su varianza es una constante. Es decir, de que la varianza de la perturbación es homoceástica. Ahora supongamos que se les aconseja agrupar la observación en grupo de datos de n observaciones cada uno. Por lo tanto, como podemos ver en el segundo modelo, la nueva perturbación seguirá teniendo media 0, pero su varianza no será constante, ya que dependerá del número de observaciones dentro del grupo. Por lo tanto, en este caso, la varianza, como podemos ver en la presentación, puede depender del número de observaciones del grupo, generando una sospecha de heterocedasticidad. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles vendrían a ser las consecuencias de ignorar? Las consecuencias de ignorar la heterocedasticidad en un análisis de regresión puede llevar a varias consecuencias significativas. Vamos a explicar las dos más importantes. El primero vendría a ser las estimaciones sesgadas de los coeficientes. Es decir, de que cuando la heterocedasticidad está presente pero no se corrige, los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios pueden ser sesgados. Eso significa que los coeficientes estimados de las variables explicativas pueden no reflejar adecuadamente las verdaderas relaciones entre las variables en el modelo. El segundo punto tenemos la ineficiencia de los estimadores. Es decir, de que los estimadores de MCO no son eficientes en presencia de heterocedasticidad. Eso significa que no aprovechan completamente la información disponible en los datos para minimizar la varianza de las estimaciones de los coeficientes. Por lo tanto, también tenemos otros puntos como la prueba de significancias incorrectas, intervalos de confianza incorrectas, predicciones menos precisas y las inferencias erróneas sobre la varianza de las perturbaciones. En resumen, ignorar la heterocedasticidad puede llevar a conclusiones erróneas en cuanto a la precisión y validez de un modelo de regresión, afectando tanto la interpretación de los resultados como la capacidad del modelo para hacer predicciones confiables. Además de que no cumple con las propiedades de un buen estimador, por lo que si se ignora la heterocedasticidad, se cree erróneamente que el estimador es un helio y que posee varianza mínima cuando claramente no lo es. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos de la autocorrelación. El problema de la autocorrelación se presenta cuando las perturbaciones se encuentran correlacionadas entre sí en diferentes periodos de tiempo, lo que nos indicará que estos no son independientes entre sí. Sin embargo, este efecto no es únicamente posible entre dos valores consecutivos. Este también se puede dar entre valores cualquiera, pudiendo presentar valores intercalados o en un periodo. La importancia de la detección de este relajamiento radica en que la posibilidad de la subestimación o la sobreestimación de los coeficientes, generando problemas en la prueba de hipótesis sesgándola y en una ineficiencia en los estimadores. También se debe resaltar que existen dos tipos de autocorrelación, una positiva, en la cual los errores tienden a mantener su signo, y una negativa, en las cuales van cambiando en periodos, siendo la más común la positiva. Siguiente. Ahora, pasemos a hablar de cuándo sospechar de tener un problema de autocorrelación. Uno de los motivos puede ser la manipulación de datos. Por ejemplo, es común encontrarnos con data manipulada o nosotros mismos manipuladas. Esto generaría suavizamiento en los datos, pues se elimina parte de la variabilidad que presenta los datos originales, lo que puede generar un patrón sistemático entre las perturbaciones. Otra forma de manipulación de datos es la interpolación o extrapolación. De manera similar con la suavización, con esta práctica, al introducir data estimada, se puede imponer patrones en los datos que conducirían a la autocorrelación. Es importante tener en cuenta que la manipulación inapropiada de los datos puede afectar la validez de los resultados, obteniendo en el análisis empírico, ya que la autocorrelación en los errores puede sesgar las estimaciones y conducir a conclusiones erróneas. Otro motivo serían los rezagos. Esto se refiere a que las observaciones basadas en una variable de un periodo anterior, el cual dependerá de la memoria de los agentes. Puesto, por ejemplo, si la memoria de los agentes que estamos analizando es de 6 meses, no se va a poder usar data menor a este tiempo, puesto que habría mucha probabilidad de haber dependencia entre estas variables. Al considerar cómo los valores pasados afectan los valores actuales, se pueden hacer pronósticos más exactos sobre el comportamiento futuro. Es así que al incluir los rezagos, se debe sospechar de la autocorrelación si los coeficientes estimados de los rezagos resultan significativos. Si los coeficientes de los rezagos son significativamente diferentes de 0, esto sugiere que las observaciones pasadas tienen un efecto significativo en la variable de interés en el periodo actual, lo que podría indicar la presencia de este relajamiento. Siguiente.
Otro motivo son las variables relevantes omitidas. Es importante considerar todas las variables relevantes en un modelo de regresión para evitar la autocorrelación, puesto que si no se logra capturar adecuadamente todas las fuentes de variabilidad que afectan a la variable dependiente, se correrá el riesgo de que los residuos de este modelo muestren un patrón. Al incluir todas las variables relevantes, se reduce esta probabilidad y los efectos no capturados no afectarían esto. A su vez, va a disminuir la posibilidad de autocorrelación. La inclusión de variables importantes ayuda a explicar de manera más completa la variabilidad de la variable dependiente, evitando así que los residuos tengan patrones. Y por último está la forma funcional incorrecta. Además de omitir variables relevantes, especificar incorrectamente la forma funcional del modelo de regresión también puede conducir a la autocorrelación. Si la relación entre las variables independientes y la variable dependiente no se modela de manera adecuada, los residuos del modelo pueden contener patrones sistemáticos, que genera autocorrelación. Por ejemplo, si se asume que la relación es lineal cuando en realidad no lo es, los residuos van a mostrar un patrón. Siguiente. Las consecuencias de ignorarlo. Ignorar la autocorrelación en un modelo de regresión puede tener consecuencias significativas que van a comprometer la validez y precisión de las inferencias realizadas. Una de las principales consecuencias es la posibilidad de obtener estimaciones sesgadas de los coeficientes, dando como resultado que las estimaciones no reflejan con precisión la verdadera relación entre las variables. Además de sesgar las estimaciones de los coeficientes, también puede hacer que los estimadores sean ineficientes. Esto significa que los coeficientes estimados no son los más precisos y conducen a intervalos de confianza más amplios, afectando la validez de las pruebas, que es de significancia estadística, y potencialmente inflando la aparente significancia de las variables. Finalmente, la autocorrelación afecta a la varianza, pues nos resulta una mayor varianza de lo esperado o del que nos saldría con el cumplimiento de todos los supuestos. Esto se debe a la autocorrelación introduce una estructura adicional en los errores que no está capturada por el modelo. Como resultado, los coeficientes pueden fluctuar más entre diferentes muestras o periodos, lo que implica una menor precisión en las estimaciones de los efectos de las variables explicativas sobre la variable dependiente. Siguiente. Ok, ahora con el tercer supuesto, con el tercer incumplimiento de supuesto tenemos lo que es el error de especificación. Este es un desafío fundamental porque surge cuando se infringe el supuesto central de que el valor esperado del vector de perturbaciones es nulo. Este problema claramente se va a materializar cuando el investigador, al revisar la literatura pertinente, formula de manera incorrecta el postulado económico destinado a explicar la conducta económica reflejada en su variable dependiente. Este malentendido puede darse por de varias maneras. Uno, incluyendo variables irrelevantes que no deberían formar parte del modelo. Dos, omitiendo variables cruciales que afectan a la variable dependiente. O tres, equivocándose al definir la forma funcional del modelo, lo cual determina la relación precisa entre las variables explicativas y la variable dependiente. Siguiente, por favor. Ya. La sospecha del problema de error de especificación. Los motivos para sospechar son omisión de una variable relevante. Cuando se admiten variables relevantes en el modelo, se corre el riesgo de que los coeficientes estimados sean sesgados e inconsistentes y los resultados incorrectos, pues la estimación de la varianza y las pruebas de hipótesis se verán afectadas. Esto puede llevar a ignorar efectos importantes que deberán estar incluidos. Un efecto importante es que la omisión de las variables nos puede llevar a detectar heterosidasticidad y una varianza menor al correcto, lo que nos dice que tenemos estimadores sesgados, pues no existe un estimador insesgado menor al helio. Otro motivo de sospecha es la inclusión de una variable innecesaria, un error también llamado sobreajuste de un modelo. Se da cuando se agrega variables al modelo que no tienen un efecto significativo. Las varianzas se verían afectadas también, puesto que las variables agregadas pueden modificar la varianza del modelo correcto, dándonos como resultado una varianza mayor, provocando que podamos aceptar aquello que no debimos. Una sospecha de que tenemos exceso de variables sería que al resultarnos una parte significativa de las variables no resulta en ser cero, pues al aumentar la varianza nos resulta un t calculado menor al t tabular. Siguiente. Finalmente, cuando utilizamos las proxies de las variables explicativas en vez de las mismas variables explicativas. Antes de entenderlo mejor, debemos saber qué son las proxies. Y aclarando, estas son básicamente variables usadas como representación de otra variable no medible o de difícil acceso. Se usa básicamente cuando tenemos datos no observables o no disponibles. Ya conociendo este concepto, podemos entender de que las variables proxies, en lugar de las variables explicativas reales, pueden introducir sesgo significativo, puesto que las proxies pueden no capturar la variabilidad de las variables, afectando la precisión de las estimaciones. Siguiente. Ok, ¿cuáles vendrían a ser las consecuencias de ignorar? En sí, cuando se ignora el error de especificación, se comprometen las propiedades fundamentales del estimador del parámetro, afectando tanto su sesgo como su varianza. Entonces, tenemos por un lado lo que es la omisión de variables, que son relevantes, ¿por qué? Porque conducen un sesgo al estimador del parámetro, cuya varianza puede ser menor, pero que al estar sesgado reduce la precisión y la validez de las
inferencias sobre los parámetros verdaderos del modelo. En segundo punto tenemos el exceso de variables. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se incluye excesivamente las variables irrelevantes, aumenta la varianza del estimador del parámetro, lo que también compromete su precisión. Aunque el modelo pueda parecer que cumple con por supuesto, el modelo lineal general, la inclusión de variables innecesarias diluye la concentración de la distribución de probabilidad alrededor del verdadero parámetro, reduciendo así la confianza en las estimaciones obtenidas. Siéntate, por favor. Bien, ahora pasamos a lo que es el test de detección. En el presente trabajo se tiene la sospecha de la existencia de heterocedasticidad. Entonces se pueden aplicar distintos tests para confirmar la existencia de la misma, como Bruce-Pagan, White y Glexter. Los dos primeros son muy complejos de implementar y Glexter demuestra ser una interpretación más simple, más adaptable. Asimismo, nosotros los investigadores de este trabajo tenemos más familiaridad con este último. Entonces, ¿en qué consiste el test de Glexter? El test consiste en evaluar cómo la variable escala afecta al valor esperado de nuestra variable endógena, lo cual tiene como consecuencia la existencia de una mayor dispersión de los datos, lo cual se interpretaría como una mayor varianza de la variable explicada y de la perturbación. Su planteamiento es el siguiente. Primero se plantea el sigma de la función lineal, donde se igualará a un alfa 1 más un alfa 2 multiplicado por la variable escala. Asimismo, por teoría se sabe que el sigma se mide como el valor absoluto de los errores y asimismo a esta función lineal se le agrega el epsilon, que es la suma de las perturbaciones y que debe cumplir con ser un ruido blanco. Para posteriormente a ello, se han de estimar los alfas por medio de MCO, donde nuestra prueba de hipótesis tendrá que ir de acuerdo a este cuadro, donde si el alfa 1 es diferente de 0, alfa 2 igual a 0, se cumple lo que es la homoscedasticidad. Mientras que si alfa 2 es diferente de 0, alfa 1 igual a 0 o diferente de 0, se cumplirá la existencia de heterocedasticidad. Aplicándolo a nuestro modelo, primero definimos cuál sería nuestra variable escala. En este presente modelo se ha escogido que la variable escala va a ser la tasa de interés de los bonos corporativos, que es nuestra variable X3, debido a que las tasas de interés influyen de una forma muy más directa a comparación de las otras variables a la inflación, como la demanda agregada, asimismo influyen también en lo que son las expectativas inflacionarias, por ejemplo, una tasa más baja, habrá una mayor actividad económica y por ende se esperará una tasa de inflación alta, y de la misma manera también tiene un impacto en el tipo de cambio. Por ejemplo, si hay una tasa más alta, la moneda se va a apreciar. Establecemos también dentro de este modelo del test de Gleason tienen que tener a disposición los errores. Entonces buscamos los residuos en la variable, los pasamos a errores, a su valor absoluto y de allí al costado se puede apreciar la variable escalar. Aplicamos MCO en análisis de datos para encontrar su regresión. Entonces tenemos como alfa 1 que será 0.002, el alfa 2 será menos 0.013. Entonces se puede confirmar que no existe heterocedasticidad dentro de nuestro modelo, ya que ambos alfas son 0, por lo que se rechaza la idea de la existencia de heterocedasticidad. Aún así, cabe resaltar que debido a previas pruebas que hemos tenido durante la parte 1, podría existir un error de especificación y que el modelo ideal sería las 6 primeras variables, ya que la séptima variable acerca del ratio de las monedas en circulación no fue significativa para el modelo. Asimismo, Glexter tiene algunas limitaciones, donde la primera que usa solo una variable, que es la variable escala, y existen modelos en los cuales no es muy fácil de identificar esta variable. Asimismo, también es donde solo se trabaja con funciones lineales, es decir, donde si existe un modelo donde la función de las variables de las perturbaciones no sea lineal, el test no será posible de aplicar. Asimismo, también pierde validez si es que no se cumple que la función tenga una distribución normal. Bueno, seguimos y concluimos con las conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones que tenemos es que se rechazaron las hipótesis nulas de las siguientes variables, x1 y x6, y concluimos también que la variable restante x7, que es la ratio del número de billetes entre el número de monedas en circulación, no es significativa para el modelo, ya que su impacto en la variable inflación no es relevante para la estimación. La mayoría de las pruebas de detección requieren que se cumplan todos los supuestos del modelo lineal general. Si hay sospechas de que uno de estos supuestos no se está cumpliendo, la aplicación de la prueba para detección podría carecer de fiabilidad y consistencia. Por otro lado, el modelo que explicaría los factores económicos de la inflación está dado por 6 variables explicativas, que son índice de precios, oferta monetaria, tasa de interés de bonos corporativos, el Producto Bruto Interno, y el tipo de cambio nominal y el flujo de capitales. Y también es que es improbable que nuestro modelo experimente problemas de especificación por omisión de variables, ya que hemos logrado un coeficiente de terminación o R cuadrado ajustado muy próximo a 1, que es 0.952, y ese indicador sugiere que nuestro modelo captura una proporción considerable de la variabilidad en los datos. Siguiente, por favor.
Bueno, y en las recomendaciones es que también se recomienda que al momento de realizar la investigación se tenga en cuenta la construcción de un marco teórico conciso y que sustente la relación entre las variables, además de la identificación de una posible variable a escala que afecte al modelo. Es recomendable seguir los pasos de detección para poder así no tener problemas con la estructura del modelo, ya que si se salta un paso podría caer en diversos tipos de errores o generar problemas con los supuestos, donde antes no lo sabía. Además, si se está sospechando el cumplimiento de más de un supuesto del modelo lineal general, los tests también perderían consistencia. Es posible que se estén incumpliendo otros supuestos al que hemos puesto hincapié haciendo el test de detección, por lo que se recomienda en caso de tener sospechas, por parte de los científicos investigadores, realizar su test de detección previo a sus sospechas para corroborar si es que se cumplen los demás supuestos. Y si estas investigaciones se replican en otra economía, se recomienda hacer revisión meticulosa de los datos, ya que pueden encontrarse valores atípicos, difíciles de distinguir por la poca información interna de la economía elegida, y esto generaría una variación en los datos, aunque sea en el mismo rango de los periodos. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.